Bueno, es un placer encontrarnos con el doctor Rodolfo Pizarro, buscando la opinión del experto. El doctor Rodolfo Pizarro es exdirector del Consejo de Ecocardiografía de la Sociedad Argentina de Cardiología y subjefe del Instituto de Medicina Cardiovascular del Hospital Italiano de Buenos Aires. La idea es hoy preguntarle un poco a Rodolfo sobre su opinión del valor del ecocardiograma en el paciente con congestión pulmonar. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, muchas gracias, Silvia. Bueno, todos conocemos que cuando uno interna a un paciente con insuficiencia cardíaca, el método no invasivo por excelencia es la ecocardiografía, por la ventaja práctica que tiene, porque podemos estar al lado de la cama del paciente y por toda la información que ahora vamos a contar y que nosotros conocemos de utilidad. Uno muchas veces cuando se acerca al paciente con el ecocardiograma, uno por supuesto no tiene que olvidar ciertas cosas, la clínica del paciente, si es una insuficiencia cardíaca de novo, si es una insuficiencia cardíaca crónica que tiene reagudización, las condiciones generales del paciente, las comorbilidades. Lo otro es el electrocardiograma, que nos puede orientar hacia una u otra etiología, y por supuesto algunos marcadores de laboratorio que se asocian al ingreso del paciente y que también nos pueden asociar esa información al método no invasivo. Cuando uno se acerca al paciente con el ecocardiograma y el paciente está con congestión visceral, uno evidentemente con el eco lo aborda desde lo más simple hasta algunas cuestiones preferentemente más específicas del ecocardiografista y que puede transmitirlo al clínico, que esa es la idea para entender un poquito más la patología del paciente. Uno, lo primero que ve en el eco es la estructura y la organicidad del problema, o sea, la estructura y la función, ¿no? Tanto del ventrículo izquierdo, y nunca hay que olvidar el ventrículo derecho, porque en este grupo de pacientes es una cosa, viste, que entra dentro del compendio de la evaluación y, por supuesto, aparte del valor que tiene diagnóstico, tiene un valor pronóstico asociado en estos pacientes. Entonces, ¿qué es lo primero que uno hace? Uno da una idea de organicidad, una idea de estructura, de diámetros ventriculares, de masa ventricular, de dilatación cavitaria, si es que la hay, y de función ventricular con la metodología habitual en la fracción de eyección ventricular, ¿no? O biventricular. Evidentemente, con esta estructura uno sabe si la función ventricular está conservada o no conservada, con los puntos de corte habituales que uno se mueve, si hay alguna cavidad que está dilatada o si hay cavidades dilatadas, y también da una idea, aparte de esto, cuando uno aborda con el ecocardiograma a estos pacientes, da una idea si hay algún problema valvular o un problema pericárdico asociado, derrames, alguna pericardiopatía específica, o si el paciente tiene, con la estructura y la función que uno evalúa, algún problema ya miocárdico específico que lleva al paciente. Evidentemente hay un espectro acá muy amplio, pero que el ecocardiograma ahí sí puede direccionar al diagnóstico y puede ayudar a la clínica, y hoy en día es indispensable tenerlo al lado de la cama del enfermo en estos pacientes, ¿no? Por supuesto que la evaluación con el ecocardiograma no queda ahí. Un paciente ya congestivo, uno con el ecocardiograma puede dar alguna visualización de algunas cosas. Puede ver cómo se llenan los ventrículos por medio del llenado mitral o tricuspidio, y puede ver con esas ondas a ver si el paciente tiene más o menos presión de fin de diástole en general. Uno puede conocer si el paciente tiene alguna alteración del llenado ventricular, si están dilatadas sus aurículas, que es la cuestión más sencilla, los volúmenes auriculares y los volúmenes ventriculares, que con eso da una idea del grado de alteración que tenga, si hay presencia de reflujos valvulares, estos pueden ser funcionales o no, del paciente, si hay algún grado de enfermedad valvular, y por supuesto lo que uno también hace es que muchas veces uno puede medir no invasivamente la presión pulmonar sistólica y diastólica, y también puede tener una estimación no invasiva, por supuesto, de la presión venosa central. Es muy frecuente que en nuestro hospital uno haga toda esta evaluación conjunta del paciente y no deje ninguna de estas cosas libradas al azar, y que en el informe definitivo o la transmisión al clínico todas estas cosas estén compendiadas ahí. Quiero decir, estructura y función biventricular, dilatación o no cavitaria, volúmenes ventriculares, función ventricular, llenado ventricular, y por supuesto también presencia de enfermedad valvular o pericárdica asociada a todo esto, presión sistólica y diastólica pulmonar, y un elemento muy sencillo y que creo que todos lo utilizamos hoy, que en algún momento
no es que se dejó de utilizar, pero que en este momento, al tener mucha más practicidad con la ecocardiografía al lado de la cama del enfermo, y que hoy es un método utilizado en su totalidad en las unidades de cuidados intensivos, nos acostumbramos a medir la presión venosa y nos acostumbramos a estimarla por medio de la vena cava inferior y de ver si el diámetro expiratorio, que es el diámetro máximo en un paciente respirando normalmente, no en un paciente respirado, y si la colapsabilidad de la cava, cómo se encuentra eso, y en relación a eso estimar una presión venosa central del paciente, ¿no? Eso es fundamental porque el paciente congestivo, en parte, todo el paciente el paciente que tiene edemas o predomina la falla izquierda o derecha o es biventricular, uno tiene que tener una estimación de eso porque ahí dependerá la terapéutica también del paciente, ¿no? ¿Hay algo más que podamos obtener desde la ecografía, ya sea fuera de lo cardiológico, e irnos un poquito hacia lo pulmonar, algo tan negado hasta ahora? Sí, a principios del 2000 se empezó a postular en las revistas de ultrasonido la participación del eco pulmonar para ver líquido en el pulmón, esencialmente es eso, líquido intersticial o alveolar en el pulmón, y se empezó a trasladar a la clínica también. Este es un viejo concepto, como todo, ¿no? que ahora está aplicado con los nuevos equipos y todo, y con la mejor visualización de los traductores, etcétera, etcétera, pero nos da una idea de que ciertas características que tiene la ecografía y la ultrasonografía pulmonar nos dice a nosotros que hay líquido en el pulmón y que puede ser secundario a los pacientes, viste, que tienen falla de bomba. De alguna manera nos define si ese líquido es de origen cardiogénico o no cardiogénico, ¿nos puede ayudar? Exactamente, hay una especificación que se hace para eso, porque obviamente uno puede tener un distrés respiratorio, puede ser no cardiogénico, puede tener un edema de pulmón cardiogénico, como vos bien decís o no. Hay unas líneas específicas que se llaman COMETs a nivel del pulmón y que se visualizan entre el tercer y cuarto espacio intercostal, y que uno puede visualizar a partir de ciertas características y saber que eso es líquido alveolar o intersticial y que eso es secundario a lo cardiogénico específicamente y no a otra etiología. Perfecto. Siempre cuando nosotros hablamos de una nueva técnica o una nueva forma de evaluar un paciente, nos preguntamos cuál es la curva de aprendizaje de un médico cardiólogo para evaluar esas curvas, esas líneas o cometas que uno tan fácilmente las describe. ¿Es fácil? ¿Es una curva de aprendizaje lenta? Mira, a mí me parece, viste, que ese tipo de cosas uno se tiene que adaptar y lleva el mismo tiempo que uno lleva cuando tiene que precisar la evaluación hemodinámica de un paciente por ecocardiografía con insuficiencia cardíaca. Creo que lleva el mismo aprendizaje, porque esto no está exento de problemas de especificidad. Entonces uno tiene que saber qué tipo de pacientes, tiene que tener, como vos decís, un tiempo para ver pacientes no solo dentro de la unidad coronaria que sean cardiogénicos, sino no cardiogénicos, para saber o evaluar bien cuál es la diferencia en la visualización de esto. Muchas veces las cosas, como siempre, hay ciertos grises, donde uno tiene que puntualizar un poco lo que uno está viendo, pero creo que es la misma curva de aprendizaje cuando uno hace una evaluación hemodinámica por eco, ¿no? Sin embargo, no es tan complejo. Acá no hay tantas variables para investigar. Hay alguna variable, nada más, entonces eso hace que sea menos limitado que en otros ítems en la ecocardiografía, ¿no? Perfecto. Vos en un principio remarcaste, y creo que en eso todos estamos de acuerdo, la clínica es soberana y en un paciente con insuficiencia cardíaca lo primero que tenemos que evaluar son parámetros clínicos del paciente. Pero si podemos detallar las ventajas de la imagen ecocardiográfica en el paciente de unidad coronaria con insuficiencia cardíaca, ¿cuál diríamos que son las ventajas por las que sería útil tener un eco en la unidad coronaria para definir sobre todo conductas, ¿no? Sí, yo creo que lo fundamental del eco, viste, que uno sabe la estructura y función ventricular, sabe la función ventricular si está preservada o no preservada, sabe si el paciente tiene una etiología específica de esa disfunción o de esa congestión. Estamos hablando de lo pericárdico, miocárdico, valvular, isquémico por la motilidad regional o no, o si el paciente simplemente tiene dilatación cavitaria y es secundario una arritmia crónica y que el paciente no tiene un buen llenado y responde a eso y nada más que eso, pero puede descartar un montón de etiologías simplemente con la ecocardiografía sencilla y habitual y todo eso. Otra de las cosas que vos remarcabas antes es la evaluación hemodinámica del paciente. Y en cuanto a la ecocardiografía puede reemplazar a los catéteres invasivos en cuanto a la evaluación. Y lo que yo creo es que muchas veces hay dos grupos de pacientes. Un grupo de pacientes que viene muy descompensado con una función ventricular muy deteriorada
y son pacientes que evidentemente vienen en un espectro y otros con una función preservada y que no vienen tan deteriorados como estos. Y muchas veces algunos parámetros hemodinámicos por eco en estas dos poblaciones no se mueven de manera similar. El llenado ventricular, la relación E sobre prima, todo lo que los ecocardiografistas podemos dar, en algunas poblaciones se mueven mejor, ¿no? Y se correlacionan mejor con la evaluación invasiva que en este tipo de poblaciones más extremas, resincronizadas, con mucha IM, muy descompensadas y con mucha difusión ventricular, la correlación es menor. Por eso yo remarcaba índices sencillos, medir la presión pulmonar, un índice de vena cava inferior, para ver la colapsabilidad de la presión venosa, donde eso la reproducibilidad es buena y todos podemos asociarlo y eso tiene muy buena correlación también con el catéter. Algunas otras cosas tenemos que evaluar en qué población lo hacemos, porque la correlación no es similar en todas. ¿Utilizás la relación de la emitral con la E'? Nosotros la utilizamos con precaución. Cuando vemos que los pacientes tienen mucha insuficiencia mitral, están resincronizados, están muy dilatados, tienen una disfunción ventricular muy grave, habitualmente no encontramos mucha correlación con la evaluación invasiva y con los cambios del paciente durante la internación. En cambio, en el otro espectro, ¿no? En pacientes que no tienen estas condiciones, la evaluación es bastante más correlacionable con la información hemodinámica. Bueno, Rodolfo, desde la Sociedad Argentina de Cardiología te agradecemos profundamente por tu participación en esta sesión de opinión de expertos y creo que este tema va a ser bastante útil no solamente para los cardiólogos, sino para los médicos clínicos en general. Muchísimas gracias por tu presencia.